de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está. Lunes 4 de septiembre, iniciando semana, la primera semana ya de este mes de septiembre, y es un privilegio, hermanos, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 30. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia, durante 3 años y medio, y hubo hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Iniciamos hoy la lectura del Evangelio de San Lucas. Es interesante cómo, de acuerdo al calendario litúrgico, durante el año litúrgico, que usted sabe que es muy distinto al año civil, ya que el año civil pues comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Sin embargo, el año litúrgico comienza la última semana de noviembre y termina la tercera semana de noviembre. O sea, ahí comienza y ahí inicia el nuevo año. Pero por esa razón es que litúrgicamente nosotros, el año se divide obviamente entre todos los evangelios. Ahora, en los años litúrgicos tenemos nosotros 3 años: el año A, el año B y el año C. En el año A se lee todo el Evangelio de Mateo. Hoy, por ejemplo, estamos en el año A. En el año B leemos todo el Evangelio de Marcos. Y en el año C se lee todo el Evangelio de San Lucas. Pero esto me refiero a las lecturas dominicales. Si usted se ha dado cuenta, todo este año, del día domingo, se ha leído de San Mateo. Pero durante las lecturas diarias, se leen en todo el año los 4 evangelios. Recuerde, allá por noviembre, diciembre, que es donde comienza el año litúrgico, se lee San Juan. Luego en enero, comenzamos de enero a abril, leemos San Marcos.
Luego de junio a agosto, principios de septiembre, se lee Mateo. Y de septiembre hasta noviembre leemos San Lucas, ¿verdad? Esto por ello es que en todo este tiempo atrás hemos estado leyendo San Mateo. Hoy pues ya dejamos atrás el Evangelio de Mateo y tomamos el Evangelio de San Lucas. Un evangelio, hermanos, muy pedagógico, un evangelio que nos dará muchas enseñanzas. Pero, ¿quién era Lucas? Lucas, bueno, el doctor Lucas fue apóstol de Pablo y fue gentil, él era griego. Y fíjese que curiosamente es el único gentil que escribió 2 libros de la Biblia: el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, es interesante cómo Lucas obviamente escribe de una manera fenomenal, ¿verdad? Por eso le digo que este es un evangelio muy pedagógico, un evangelio que nos dará muchas enseñanzas, y yo espero pues con la ayuda del Espíritu Santo el poder compartírselas. A veces el problema es el tiempo, fíjese, que si yo le envío un audio de 40 minutos es muy largo para usted, entonces nadie tiene 40 minutos para perderlo. Entonces trato de que vaya pues lo totalmente resumido, pero hay tantos detalles que se escapan, ¿verdad? Ahora, el texto de hoy es conocido como la proclama de Nazaret. Es interesante cómo cada evangelio nos presenta el inicio del ministerio público del Señor. El Evangelio de San Juan, por ejemplo, nos presenta cómo Jesús inició su ministerio en las bodas de Caná. El Evangelio de San Marcos nos pone a Jesús en una sinagoga haciendo una expulsión de un demonio, y ahí comienza su ministerio. El Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús allá en el monte con el sermón de la montaña. Se recuerda que ya hemos leído ese texto. Hoy San Lucas nos pone el inicio de su ministerio público en su tierra, ¿verdad? En Nazaret, ahí en la sinagoga, leyendo Isaías capítulo 61. Ahora, Mateo lo coloca, este relato lo coloca a la mitad de su ministerio, pero Lucas lo pone al principio. Insisto, con esto inicia. Pues el punto es que Jesús llega a Nazaret, donde se había criado, dice la palabra, entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y le dieron a leer el rollo del profeta Isaías. Recordemos que en ese tiempo no eran libros, porque los libros no existían, ¿verdad? Eran pues los pergaminos, eran los papiros en los cuales se encontraba la Sagrada Escritura. Jesús lo toma, lo desenrolló y leyó el pasaje que nosotros encontramos en Isaías capítulo 61, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Veamos, hermanos, cómo todo esto era lo que podríamos llamar nosotros hoy en día el plan de trabajo del Señor Jesús. O sea, el Señor está anunciando lo que Él viene a hacer. ¿Y qué era lo que venía a hacer? Bueno, Él mismo dice que el Espíritu lo ha ungido, que Él es el ungido. Claramente les está diciendo: yo soy el Cristo, porque la palabra ungido es una palabra hebrea que en griego significa el Cristo. Veamos entonces cómo les dice: el Espíritu me ha ungido, y con esa unción voy a llevar las buenas nuevas a los pobres. O sea, el evangelio a las personas que más lo necesitaban. Voy a ir a anunciarles, dice, la liberación a los cautivos, ¿verdad? Aquellas personas que estaban
esclavas del pecado. El Señor llega con su mensaje de libertad, con su mensaje liberador. El Señor les dijo llevar también curación a los ciegos, sanación a los enfermos, libertad a los oprimidos. Eso era el plan de salvación de Dios. Ese es el plan de trabajo del Señor Jesús. Pero hermanos, lo hermoso es que ese plan es también lo que el Señor quiere hacer en su vida, lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Querido hermano, el Señor no llega a su vida para complicarle la existencia. El Señor no llega a nadie para complicarle la vida, como alguien puede pensar. El Señor llega a nosotros para darnos vida, para darnos salud, para darnos libertad. Alguien podrá decir, bueno, pero si yo soy libre, yo no soy esclavo. Tal vez no es esclavo, tal vez no esté en una cárcel, en una prisión. Pero ¿cuántas personas están en la prisión del dolor? ¿Cuántas personas están en la prisión del pecado? ¿Cuántas personas están en la prisión, obviamente, de las enfermedades? Y ahí es donde el Señor viene ahora para poder libertarnos. Ahora, veamos que al leer el texto entonces dice que se sentó. El sentarse implicaba que iba a predicar, diríamos nosotros hoy en día, pero obviamente iba a interpretar aquella palabra que había leído. Pero veamos que al sentarse, claro, todos le pusieron atención, porque claro, el sentarse significaba eso. Pero les dijo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de escuchar. Eso que el Señor les está diciendo es fuerte, porque el texto que el Señor leyó, todos los israelitas lo conocían. Pero el punto es que todos sabían que quien iba a cumplir ese texto era el Mesías. Entonces, que el Señor les diga, hoy mismo se ha cumplido este texto delante de ustedes, obviamente era decirles, yo soy el Mesías, yo soy el que ustedes esperan, yo soy el que voy a dar el cumplimiento a estas palabras. Y aparentemente lo que les estaba diciendo era cierto. El problema, hermanos, era la incredulidad de aquellas personas. El problema era que aquellas personas no creían. ¿Y por qué no creían? Pues única y sencillamente porque eran sus conciudadanos. Diríamos nosotros, eran sus paisanos. Eran aquellas personas que conocían al Señor probablemente desde su infancia. A lo mejor pues lo habían visto joven, ¿verdad?, caminar por aquellas calles de Nazaret. A lo mejor conocían incluso a su madre, claramente dice que conocían a su padre, conocían perfectamente su infancia, su juventud, y por eso es que ellos están diciendo ahora, pero no es este el hijo de José, no es este Jesús, ¿y cómo es que ahora él viene diciendo que es el Mesías? Claro, ellos conocían al Jesús, pero no conocían y no sabían que Jesús es el Cristo. Esa era la parte que ellos no sabían. Y eso es lo que aún hoy en día, fíjese, a muchas personas les cuesta conocer. Porque hablan del Jesús histórico, y qué bueno, ¿verdad? Eso es un dato muy especial. Pero lo que no comprenden muchas veces es que ese Jesús histórico es Dios. Es un Dios con nosotros. Por eso es que ellos dijeron, ¿cómo va a ser eso? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría? ¿Cómo es eso que se va un par de meses para allá, para Galilea, y ahora viene con aires de que él es el que del Mesías? ¿Me entiende? No le creyeron. Ellos no creyeron en Jesús. Y es ahí donde el Señor les va a reclamar y les va a decir claramente, nadie es profeta en su tierra.
y comienza a echarles en cara su incredulidad. Y vea que les dijo: había en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta de Sidón. Les dice: miren, esto que ustedes no crean no es nuevo. Y ustedes toda la vida han sido de corazón duro, toda la vida han sido incrédulos. Y les hace ver que en tiempo del profeta Elías lo mismo sucedió, que no creyeron en el profeta. Entonces, al contrario, en lugar de apoyarlo, querían matarlo, y por eso Dios lo envió para Sidón, allá donde una viuda, para que lo alimentara, porque aquella mujer sí le creyó. Pero también habla de en tiempos de Eliseo, cuando le dice: habían tantos leprosos en Israel en tiempos de Eliseo. Sin embargo, como no creían, ninguno recibió su sanidad, sino que fue sanado Naamán, el general Naamán de Siria. Pero vea, esa era una ofensa para ellos, el decirles: miren, ustedes por su incredulidad, ni Dios les responde. Por eso dice que ellos se molestaron mucho. Ellos lo tomaron, se lo llevaron hasta una barranca donde querían despeñarlo, pero el Señor pues salió y pasó en medio de ellos. Pero hermanos, este texto nos enseña que muchas veces nosotros asociamos nuestro conocimiento muy particular con las personas y olvidamos verdaderamente la formación o el servicio que aquella persona puede dar o cómo Dios lo puede usar. Alguien podrá decir: bueno, pero ¿cómo Dios puede usar a este cipote o a este joven si yo lo conozco? Y olvidan que Dios con cada uno de nosotros tiene un trato muy, muy personal. A mí me ha sucedido muchas veces, pareciera como que la familia, ¿verdad?, son los que menos creen en uno. Pero ahí es donde nosotros debemos de esforzarnos por dar un buen testimonio. Ahí es donde debemos de esforzarnos para que las personas puedan ver a Cristo en nuestras vidas, en nuestras acciones. Y de esa manera cambiar esa incredulidad por la fe. Mover esos corazones duros al arrepentimiento. Mover esos corazones duros al conocimiento de Dios. Por eso le animo para que hoy no vengamos nosotros, hermanos, predispuestos. A veces tal vez le va a predicar, tal vez su vecino, tal vez le va a predicar un amigo y usted va a decir: pero ¿qué me puede decir mi vecino? ¿Qué me puede decir? Y yo le puedo comentar, le puede contar las maravillas que Dios hace. Porque usted no va a creer en el vecino, usted no va a creer en el joven. Usted va a creer verdaderamente en la palabra. La palabra debe de ser predicada y no importa quién la predica, cuando se predica rectamente, esa es palabra de Dios que edifica. Por eso no cerremos el corazón, al contrario, creamos, seamos hombres y mujeres de fe, para que de esa manera nosotros, en este tiempo, cuando yo siempre he dicho hay crisis de fe, nosotros recibamos esas bendiciones para poder recibir esos milagros. Por ello, hermanos, que en este hermoso día Dios nos bendiga, iniciando semana, que Dios derrame su gracia, su fuerza para poder realizar actividades y por sobre todo para honrar su nombre. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video
suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Dios.